Bueno, muchachos, en la clase de ayer iniciamos con un ejercicio. Vamos con un ejercicio de ayer, lo dejamos de tarea. ¿Lo hicieron? Pues yo lo intenté, pero pues el código, no sé si algún dato está mal, pero no me corre. Bueno, ahí nos está diciendo lo siguiente. ¿Dónde estás ahora? Tengo una fuerza máxima de 380 libras, ¿cierto? Deme un segundo que le está tomando el computador a abrir el IES.
Sí. Entonces, para una fuerza máxima de 480 es para una carga máxima de 480, no, 380 libras. Entonces deberíamos de decir aquí que la fuerza máxima es igual a 380. ¿Qué más deberíamos de poder decir? El desplazamiento son de 3 pulgadas. El valor de Y máximo es de 3 pulgadas. Entonces yo debería decir aquí que F máximo es igual a K por Y máximo. O sea, que debería de poder decir que el valor de cada que es igual. Diámetro del alambre a la 4 por G. Un segundo. No, a la 4. Porque sobre 8 por 16. Por el número de espiráculos.
¿Qué más debería poder decir? El, que él es 30 por 10 a la 6. Es igual a 30 por 10 a la 6. El valor de G es 0,4 por el valor de E. ¿Qué más debería poder decir? El calibre, profe, que C es igual a ds sobre dw. Yo debería decir aquí que C es igual a S sobre W. ¿Qué más deberíamos de poder decir? Pues ya sería establecer un valor de diámetro del alambre para encontrar NA, ¿no? El número de espiras activas. Les voy a decir lo siguiente, que el diámetro del alambre W es igual a ¿cuánto? 0,25. Voy a hacer una prueba con un cuarto de pulgada para saber qué tan grande o qué tan pequeña es la carga. Porque luego nos da un valor estimado era el diámetro del resorte. El diámetro del resorte también lo podemos colocar. ¿Cuánto le ponemos? 2 pulgadas. Para... Profe, ¿y si definimos un calibre y después el diámetro del resorte? Pues ahí deberíamos de establecer alguna relación. ¿Por qué? Porque nos hace falta una ecuación. Entonces deberíamos de poder decir o que el diámetro del resorte es un valor o que el valor de este es algún valor. Entonces si decimos que ese vale 12, el número de espiras activas me da 15. Entonces debería de poder decir aquí que pues tratemos de dimensionarlo un poquitín más. Entonces deberíamos de poder decir aquí que el F es igual aquí a LA más el J más el J inicial, que LA es igual a LM más el Y máximo. Y M es igual a la altura de cierre más el Y de impacto. Entonces deberíamos decir que el Y de flash es igual a 0,15 y el valor de Y máximo. ¿Qué me hace falta aquí? No. El LS, entonces el LS es igual al número de espiras totales
Ah, pero espera, yo estoy tomando ahí las dimensiones erradas. Esto es compresión. Sí, Yo profe, debería eso. LB igual a NT. Sí, exactamente. Entonces, que la altura que le ve es igual a quién, al número de espiras totales por el diámetro del tales. Y el número de espiras totales aquí es igual. NA más 1, número de espiras activas más 1. Mira, si decimos que el factor es 12, el diámetro del resorte debería de ser 3 pulgadas. 3 pulgadas. 3 pulgadas. ¿Qué deberíamos de hacer ahora? Los valores de esfuerzo. Entonces, ¿cuáles deberían de ser los valores de esfuerzo? Tau máximo y tau mínimo. Sí. Debería de poder decir aquí que tau es igual a aquí. El valor del tau máximo es igual a aquí. A 8 por 8 por el valor de la fuerza máxima. Profe, ese no va elevado al Q. ¿Cómo? En la ecuación de K igual, el de ese no debería estar elevado al Q. Ah, sí. Un solo. Este debería estar elevado al cubo. Dos espiras. ¿Para diámetro cuánto? Un cuarto. Digo que son 3/8. La octava más grande. Ocho por F. Y por D. Y por DS.
que ahí se debería de ser igual a 1 más. Profe, el valor de esfuerzo que está calculando es del cuerpo del resorte, ¿cierto? Sí, señor. En el cuerpo. En el cuerpo. Profe, arriba no iría multiplicado por ds, el tau máximo. Sí, profe, el tau máximo es eso. Señor. ¿Qué más deberíamos de poder hacer? Calcular el esfuerzo inicial. Es como calculo el esfuerzo inicial. Yo debería de poder decir acá que debería de poder decir que el tau menos 4, esto es 1, fuerza, más 8, más 5, menos 3, 8, debería decir 8, 7, 12, 1, 3, 9, 7, 12 elevado al cuadrado, 3, 4, 2, 7, 12, más 38, 4, 5, 4. Debería poder decir aquí. Cada mi es igual aquí.
Y debería decir que CP es igual a por y para un valor de ¿qué es lo que me está diciendo inicialmente ese resultado? Que el diámetro escogido no funciona. ¿Que está fallando en el cuerpo del resorte? Que está fallando en el cuerpo del resorte, muy bien, exactamente, entonces que no va a funcionar. Y que no va a funcionar porque definitivamente el diámetro que tenemos allí es un diámetro generoso, es 1/4 de pulgada. Entonces, si nosotros aumentamos el diámetro, la condición de carga no va a mejorar. No va a mejorar. ¿Por qué? Porque va a ser más complicado fabricar ese resorte que tenemos allí. Entonces, ese modelo de cálculo que está allí lo que nos está diciendo es que de pronto fabricar un resorte va a ser complicado, porque si encuentro el diámetro que me cumpla con el factor de seguridad, de pronto va a ser difícil realizar la manufactura, porque claro, entre más grueso es el diámetro, ya no estamos con un alambre, sino estamos con un redondo. Entonces ya no estamos con calibres, sino estamos con valores de diámetro. Observen que 1/4 de pulgada es un diámetro que apreciable. Entonces de pronto la mejor solución sería no seleccionar un resorte, sino efectivamente colocar un valor de peso, o si usted lo quiere que él reaccione, que sea de respuesta controlada, entonces un amortiguador o un servo. Muchachos, preguntas. ¿Qué más nos hace falta calcular ahí? ¿Por qué no calculamos factor de seguridad en los ganchos o en los extremos? ¿Ya está fallando en el cuerpo? Exactamente, ya está fallando en el cuerpo, no tiene sentido calcular factor de seguridad en los extremos. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso de los extremos. Sí, señor. Esto es que cuando utilizamos la ecuación de corte en los extremos, se utiliza un R2, ¿cierto? Sí. Esto O sea, es que, uno que es el de la curvatura y otro el que es el de la salida del resorte. sí, ese de la salida del resorte, ¿cómo es que se halla, profe? Qué pena. Es que no es que se halle, sino cuando tú vas a hacer la fabricación le dices a la persona que está fabricando cuánto puede ser el radio, o él te dirá, mire,
la salida del resorte del diámetro va a ser un cuarto de pulgada o va a ser 3/8. Porque ¿cómo hacen eso? Eso simplemente lo hacen con un redondo que lo que hace es que se amolda. O sea, ese valor que tú tienes ahí, ¿cómo va a ser? Aproximado. Entonces, en la medida que aumenta el nivel de detalle con el cual tú le entregas a la persona que fabrica, pues el costo va a aumentar, pero la dura y cruel realidad es que usted se va a mandar a fabricar un resorte y ellos se lo van a hacer de la mejor manera, pero aquí en Bucaramanga usted no va a encontrar un sitio dedicado expresamente a hacer un resorte con unas dimensiones tan certeras, básicamente porque el mercado no le va a dar. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el mundo fabrica resortes. Sí. Listo, Entonces, profe, gracias. ¿sí queda claro? Sí, sí, queda claro. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando vas a realizar manufactura? Necesito que me fabrique un resorte que tiene la longitud del cuerpo es tanto, el diámetro del alambre es tanto, el diámetro del resorte es tanto y el número de espiras son tantas o el paso es de tanto. Entonces, él con esos datos te fabrica que funcione. Eso es que otra cosa. ¿Qué es lo que no estamos haciendo acá? Sometiendo a precarga el alambre. Aquí no estamos sometiendo a precarga, sino estamos haciendo un cálculo partiendo de que el resorte que se va a comportar como un resorte de qué? De compresión. ¿Por qué lo hacemos así? Porque eso es lo que en realidad usted encuentra en el mercado local. Bueno, muchachos, ¿cuál es la condición? Que es de pronto más agobiante en un resorte. La condición que es más agobiante en un resorte no va a ser la condición de carga estática. La condición más agobiante en un resorte va a ser la condición de carga dinámica. ¿Cómo funciona esta condición de carga dinámica en un resorte? Muchachos, ¿están viendo mi tableta? Está cargando, profe. Yo creo que no carga todavía, pero dice que está compartiendo.
Dice que está compartiendo, pero no comparte o si no comparte. Sí, o sea, no ha cargado la compartida de pantalla. ¿No? Profe, una pregunta. Pregunta. Profe, o sea, ya tomando los valores de mercado, que por ejemplo un alambre ya es de un diámetro de resorte de 2 pulgadas con un calibre de 8 tampoco serviría entonces ya, definitivamente. Pues que lo que pasa es que piensa que tú vas a volar un redondo de 2 pulgadas. La tubería de agua que llega a tus lavamanos es de media. O sea, es como de 1 centímetro, 1,25. 2 pulgadas son 5 centímetros. Entonces imagínate tú doblando un redondo de 5 centímetros. Los resortes en una pajarita, en una caterpillar, el diámetro de los resortes es de más o menos 7 octavos, 1 pulgada. Y son unos resortes mamonudos. O sea, es una cosa, o sea, es serio. Tú vas a doblar un redondo de 2 pulgadas. ¿Qué necesitarías? Calentarlo primero. ¿Y llevarlo a cuánto? Por lo menos a 400 grados para que él se vuelva como maleable. Ahora, si el diámetro del alambre es de 2 pulgadas, ¿de cuánto debería de ser el diámetro del resorte? Entonces, son las magnitudes, ¿no? El orden de magnitud. Es eso. Entonces, cuando se habla de resortes que se puedan fabricar, se está hablando de calibres, calibre 18, calibre 20, calibre 12. ¿Sí? Esos son los alambres. Cuando tú ya hablas de 1/4 de pulgada, ya la situación cambia, porque tú deberías calentar ese redondo para poderlo arrollar. Entonces, Profe, ¿puede repetir qué eran los calibres que había mencionado, los calibres fabricables de los resortes? son los que están ahí en la memoria de clase. Entonces, para que te hagas una idea, si tú tienes la puerta de tu casa, las puertas, las rejas que colocaron ahorita en la escuela, entonces esas son calibre 12. Las cuentas que tú mandas a hacer allá donde el soldador o el señor de la metalistería, esas serán de pronto de calibre 18 o más delgadas, calibre 20. Entonces, para que te hagas a una idea, el blindaje de un vehículo es, las puertas blindadas se pueden considerar como blindadas, unas puertas que están hechas en lámina de acero calibre 12. Entonces, si bien es cierto ese blindaje calibre 12, no va a soportar un impacto de un fusil, de pronto sí aminora el disparo de un 38 de 1 milímetros. ¿Por qué? Porque son puertas que tienen el espesor es de más o menos de 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, a medida que baja el número, aumenta el espesor de la lámina. Y a medida que disminuye el número, aumenta el espesor. Y a medida que aumenta el número, disminuye el espesor. Entonces, efectivamente, a medida que aumenta el espesor, va a ser más difícil que el proceso de fabricación. Entonces, hay un momento en el cual el alambre deja de ser alambre y se convierte en ¿qué? En redondo. ¿Cuál es ese valor? 1/4. Entonces, el valor más pequeño del redondo que yo voy a encontrar en el mercado va a ser 1/4 de pulgada. Habrán calibres especiales que son más pequeños de 1/4, pero el valor por defecto que tú vas a encontrar es 1/4. De ahí hacia abajo se consideran alambres, de ahí hacia arriba se consideran redondos. Entonces, el objetivo del tema es que usted sepa en qué momento debería utilizar un resorte o en qué momento, debido a la condición de carga, usted debería utilizar un amortiguador. Denme un segundo acá.
No me está dejando compartir. Ok. Dame un segundo.
Bueno, muchachos, vamos a hablar acá de el diseño bajo conducción de carga dinámica. Ya vimos cómo se diseña bajo condición de carga estática. Vamos a tratar de avanzar un poquitín acá y mirar cómo se diseña bajo condición de carga dinámica.
Pues para condición de carga dinámica hay una situación particular y es el hecho por el cual yo adiciono un valor de precarga. Entonces, Profe, ¿esto es para ambos tipos de resortes o para los que están atentos? para ambos tipos de resortes. Para ambos, muy bien, para ambos tipos de resortes. Entonces, ustedes en su diseño de máquinas 1 vieron una curva, que es la curva de Euler, en la cual se establece una condición de operación o de funcionamiento. Entonces, tenían un valor de S, este lo llamaban SF de 10 a la 3, y aquí había un valor SE. Bueno, le escribo el tablero, pero la tableta dejó de comunicarse con Zoom y no sé por qué. Entonces decíamos que ese era el límite de resistencia a la fatiga. Dice, este valor de SF de 10 a la 3. Hacia acá, hacia adelante, teníamos una cosa que llamaba vida. Vida infinita. Aquí una cosa que se llama fatiga de alto ciclaje. Y de 10 a la 3 hacia atrás se podría considerar o como carga estática o como fatiga de bajo ciclaje. ¿Cuál es la zona segura de esta curva? La zona segura de esta curva es la que está por debajo. Entonces, cuando nosotros realizábamos modelos de carga dinámica, lo que decíamos era que establecíamos una línea de carga. Y ahora lo que se hace es que se hace algo que se llama precarga, la precarga del resorte y luego se carga. En el caso de nuestros resortes, lo que hacemos es básicamente esto. Aplicamos precarga, llevamos al punto. ¿Sí? En nuestros elementos de máquinas decíamos que teníamos SF del número de ciclos, por decir algo 10 a la 4, decir algo 10 a la 5. Aquí teníamos SF de 10 a la 4. Con los resortes cambia un poquitín. ¿En qué sentido? En que el modelo que yo voy a tener acá va a ser el de un alambre. Yo aquí no voy a tener, entonces el alambre en inglés, bueno, entonces aquí voy a tener SE, SEW, sí, SEW. ¿Qué más voy a tener? Si ustedes me miran aquí a la pantalla compartida, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Entonces, este va a ser el límite de resistencia a la fatiga del alambre. Y este S, entonces, va a ser el límite de resistencia a la fatiga por corte. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros
hacemos el ensayo de Boller, ¿el ensayo cómo es? Es un ensayo de flexión rotativa. El ensayo es de flexión, entonces nosotros decíamos allá que cuando calculábamos SD, decíamos que era 0.5 por SUT por las constantes, confiabilidad, carga, tamaño y superficie. Y cuando decíamos que el factor de carga era igual a 1, lo que estábamos diciendo era que la prueba era de flexión. Por eso no se modificaba. ¿Qué es lo que sucede? Que en el resorte el material no está a flexión, el material está a corte. Entonces, esta resistencia de flexión hay que pasarla a resistencia de corte. Entonces, por eso es que se llama aquí SE. En este gráfico, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo que hacemos es prácticamente lo mismo que cuando calculamos el factor de seguridad. Entonces, observen, tengo SUS, que es la última de corte, SYS, que es la afluencia por corte, que es 0,577 por SY, y tengo aquí el valor de SES. ¿Qué es lo que no tengo acá? Los valores de las propiedades. No tengo los valores de las propiedades, que es lo mismo que no teníamos en quién. Cuando hacíamos el cálculo bajo condición de carga dinámica. Entonces debería determinar el valor del límite de resistencia a la fatiga del alambre, el valor del límite de resistencia a la fatiga por corte, no por flexión, sino por corte, y las fluencias por corte. Y efectivamente, entonces voy a tener aquí un valor de precarga, el valor del tau medio, del tau alterno, la línea, y entonces hago resta. Calculo la pendiente tanto de Goodman como el valor de la precarga y las cruzo. Y al cruzarlas vuelvo todo totalmente alterno. Este modelo es tomado del libro de Norton. Entonces observen, convierto todo a esfuerzos alternos puros y al hacer eso entonces puedo despejar el valor del factor de seguridad. Entonces, ¿qué variables tengo aquí? Resistencia a la fatiga por corte. El valor del tau inicial, que es el valor de precarga, ¿sí? Último de corte, el tau medio, que son los máximos más los mínimos sobre 2, el inicial, que es el que me genera la precarga, y el alterno, que es máximos menos mínimos sobre 2. Todo esto multiplicado aquí por los últimos de corte y aquí por resistencia a la fatiga por corte. ¿Estas variables de dónde salen? Pues de las declaraciones que aparecen ahí en las memorias de clase. Entonces dice aquí, este valor del límite de resistencia a la fatiga del alambre es aproximadamente 45 kPSI en resorte sin granallar y de 67 en resorte granallados. ¿Para qué? Para aceros cuya resistencia a la fatiga va a ser mayor o menor y los diámetros van a ser menores de 10 milímetros. O sea que en alambres de más de media pulgada la situación no se cumple. Resistencia a la fatiga a un determinado número de ciclos. Entonces se expresa como un valor de ¿qué? De porcentaje. El elástico de corte. Entonces, aquí hay una tablita en donde se pueden estimar los valores de fluencia por corte dependiendo del modelo de carga que se le tenga aquí al resorte. ¿Cuál es la mejor forma? Pues la mejor forma de mirar cómo se realiza el diseño de un resorte bajo condición de carga dinámica es realizar un ejercicio. ¿Qué es lo que sucede? De pronto aquí, del dicho al hecho, hay un trecho
un tanto más largo. ¿Por qué? Primero que todo, las propiedades del material van a cambiar totalmente. Van a cambiar totalmente. ¿Sí? Y entonces, usted antes de mirar si efectivamente el resorte funciona bajo condición de carga dinámica en el papel, lo que debería hacer es que fabricarlo y ponerlo a prueba. Pero entonces eso implica que usted debería de tener un equipo para probar ese resorte. Probar el resorte. Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio. Entonces vamos a suponer que tenemos un resorte que tiene una carga máxima de 60 libras. Y vamos a suponer que tiene un valor de carga mínima de 25 libras. Efectivamente, el resorte, debemos decir que el resorte que se desea diseñar debe funcionar a 1 millón de ciclos. A 1 millón de ciclos. ¿Qué más debería de poder decir? Entonces, observen que cuando estamos diseñando bajo condición de carga dinámica, no estamos diciendo que la carga máxima y la carga mínima van a ser las cargas estáticas reales, sino yo debería de decir o ser consciente que el diseño que esa carga va a estar proyectada en el tiempo. Bueno, ¿qué más debería de poder decir? O sea, ahí no es importante si el resorte está bajo carga, compresión o atención. No, aquí la situación es simplemente que la carga va a variar entre esos dos valores. Entonces suba a 60 y bajo a 25, suba a 60 y bajo a 25, suba a 60 y bajo a 25. ¿Qué me está diciendo eso? Está bajo condición de carga dinámica. Pero esa condición se considera dinámica solamente por el hecho de que yo te estoy dando que los ciclos. No es una condición de precarga, sino es una condición de carga que varía en el tiempo. Y yo la identifico o gracias al fenómeno o gracias a que me dicen, oiga, el resorte debe ser diseñado a 1 millón de ciclos. Si no, de lo contrario, yo lo que debería asumir es que el resorte está funcionando ¿qué? Bajo condición de carga
estática y que la mínima que tengo ahí es el valor de ¿qué? De precarga. ¿Qué es lo que debería hacer ahora? Profe, pues yo creería que establecer un material, o no sé si primero tengamos que hallar la geometría. ¿Cómo hacemos para determinar la geometría? O podemos hallar el R, ¿no? El R, ¿para qué nos sirve el R? El R aquí es igual. El F mínimo sobre el F máximo. Sí. Cero cuatro. Yo debería decir aquí que el F alterno es igual a ¿quién? Al F máximo menos el F mínimo y el F medio que debería de ser igual. F máximo más el F mínimo. ¿Qué más debería poder decir? Entonces, con estos valores debería poder calcular que el estado alterno debería de ser que 8 por el F alterno ¿por qué más? Por D de S elevado al cubo sobre perdón, de S sobre pi por dw elevado al w elevado al cubo. Todo eso multiplicado por KS, ¿cierto? Ah, aquí hay una situación que cambia. Entonces, como la carga que tenemos es dinámica, entonces ya no vamos a utilizar KS, sino que vamos a utilizar KW. Entonces, ese factor de concentración de esfuerzos por carga por curvatura es igual a 4 por C menos 1 sobre 4 por C menos 4 más 0,615 sobre C. Bueno, entonces, esta situación se plantea en un resorte de compresión que está sometido a condiciones de carga dinámica. El valor de la constante cuando tengo resortes
de tensión en algunos artículos varía, en algunos otros es la misma. Entonces, para que lo tengan presente, entonces varía de autor a autor. ¿Qué más debería de poder decir? El valor del tau medio yo debería decir tau medio es igual a 8F que me hace falta. Ahorita no estaba medio control. El max de mí. Me hace falta el valor de C. Vamos a decir aquí que para un C igual, para un valor de C igual a 8, me hace falta. Paso aquí. Me faltan los benditos diámetros. Claro, ¿cómo voy a calcularlo si no tengo los diámetros? Bueno, ¿qué más debería de poder hacer? Ponerle un diámetro al resorte de 2 pulgadas. Ponerle un diámetro al resorte, sí. Debería decir aquí que C es igual a DS sobre DW. Voy a decir aquí que DS es igual a 2 pulgadas. Con ello entonces debería de poder calcular que los valores de esfuerzo. Valores de esfuerzo. Allí también se podría calcular el número de espiras totales y la longitud libre del resorte. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto ahí, antes de calcular el número de espiras totales y las longitudes, si es un resorte, deberíamos de verificar que el factor de seguridad. ¿Qué es lo que sucede? Que para poder verificar el factor de seguridad, yo necesito tener las propiedades del material. Tener las propiedades del material. ¿Qué más necesito tener para poder realizar el diseño del resorte? Profe, ¿no haría falta un tau inicial o algo así? Un tau... Sí, exactamente, pero entonces para calcular el tau inicial, ¿yo qué necesito? Hallar la constante. Muy bien, necesitamos determinar la constante. Y para poder determinar la constante necesito ¿qué?
el desplazamiento. Entonces recuerdan lo que vimos el primer día de clase, entonces que dijimos, bueno, aquí en el tablero, entonces para cada valor de f, yo voy a tener un valor de x, por eso es que se llama que f es igual a quién, acá por x, f es igual a acá por x. Entonces, si no tengo x, no tengo ¿qué? El valor de carga. Entonces yo debería dar ¿qué? Un valor de desplazamiento. Entonces vamos a suponer que el valor de la deformación máxima de ese resorte debería de ser ¿cuánto? Vamos a decir 2 pulgadas. Y 2 pulgadas es mucho. Vamos a decir que el valor de Y máximo es 1 pulgada, o sea que F inicial es igual a ¿quién? Acá por Y inicial. Y inicial es igual a K por Y inicial. O sea que yo debería de poder decir aquí que F máximo es igual a K por Y máximo. Es igual a K por Y máximo. ¿Qué más debería de poder decir? Profe, pregunta, Que profe, ¿no sería F mínimo igual a K por Y mínimo? sí, eso lo podemos hacer. ¿Qué es lo que sucede? Que hay situaciones en las cuales que el valor de precarga es diferente del valor de ¿qué? De la carga inicial, pero lo podemos hacer. Y entonces decir aquí que con el valor de carga inicial estamos haciendo que el valor de mínimo de carga. Eso lo podemos hacer. ¿Qué más deberíamos de poder decir? Ya sería simplemente establecer el tau por carga mínima, ¿no? Deberíamos de decir aquí que el grado inicial debería ser igual. Aquí hay que, bueno, los autores aquí difieren. Hay algunos que dicen que cuando es carga inicial, yo no debería de tener KW, sino debería de tener KS. Entonces, ¿por qué? Porque es el primer ciclo de carga y ese es estático. Entonces yo debería decir aquí que KS es igual a 1 más 1 sobre 2 por C
Estado inicial. ¿Qué más debería poder decir allí? Profe, ¿el estado inicial va con la carga de precarga o con AF mínimo? Es que es lo que te decía. Hay autores que dicen, pues coloquémosle al estado inicial el valor mínimo, que debería de ser el de precarga. Pero hay autores que dicen, no, la precarga puede ser menor y el valor inicial es diferente. Eso le da un contexto diferente a la gráfica. Observa aquí en mi tablero. Precarga. Carga mínima. ¿Sí me entiendes? O podría ser que, al contrario, lo precargo hasta acá y lo llevo aquí. Entonces, si lo precargo por debajo voy a tener que una zona mayor. Si lo precargo por encima voy a tener una zona menor. Eso depende del contexto de operación, pero eso es solamente que un ideal, porque en últimas hasta que usted no construya y no mire cómo se comporta el resorte, pues no va a saber cuál va a ser su respuesta. Aquí lo que estamos haciendo es un estimado y estamos mirando, oiga, ¿será que me funciona ahí un resorte? ¿O será que me funciona un actuador o una combinación de los dos? Entonces recuerden que todo eso funciona como cuando teníamos los tornillos de potencia. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Colocamos un tornillo, colocamos un actuador hidráulico o colocamos un actuador neumático? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor acá? ¿Colocar correas o colocar cadenas o colocar engranajes? El nivel de detalle viene después, pero inicialmente el juicio de valor está orientado a que usted determine cuál debe ser el comportamiento del elemento de máquina que mejor responde al contexto de operación. ¿Por qué? Porque lo demás son detalles, ¿sí? Lo demás son detalles. Entonces usted de una no puede, no debería intentar pegarle a la solución, sino simplemente debería de saber cuál es la mejor opción. Como cuando usted va a comprar ropa. Oye, esa camisa me queda buena. Voy para un cóctel, entonces debería de ser manga larga. Voy para una reunión informal, entonces podría ser de manga corta. Usted simplemente evalúa las opciones y usted mira cuál puede ser que la mejor opción. Uno, muchachos. Cuéntame, Tigre. Profe, ahorita su campaña del Consejo Académico y le quitaría nada más. Sí. Muchachos, ¿Cómo lo utiliza esta pauta? debes utilizar, por favor. Dame un segundo, muchachos. Nos viene a visitar un compañero de ustedes. Sigue, párate ahí enfrente de la cámara. Exactamente aquí. Ahí está. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Guillén Solo. Pertenezco a la Escuela de Economía, la Facultad de Ciencias Humanas. Creo que la mayoría de ustedes ya está enterado que tenemos un proceso electoral al Consejo Académico mañana. Hoy es el último día de elecciones. Me gustaría empezar apelando a la declaración de un principio sobre lo que considero que es la universidad, o lo que en general es el mayor consenso sobre lo que es una universidad. Se entiende por una universidad una institución en la que los docentes y los estudiantes tienen la capacidad de ponerse de acuerdo acerca de los asuntos que le atañen, de los asuntos que le competen. Asuntos como reforma de sus reglamentos, aprobar sus presupuestos, determinar, en el caso de la UIS, cómo manejamos de forma efectiva los presupuestos de bienestar universitario, el pensum de las diferentes carreras, demás asuntos que ustedes a lo largo de su carrera universitaria han podido apreciar o sobre los que han tenido necesidades.
Si nosotros consideramos que la autonomía universitaria es esta democracia legítima que debe ser necesariamente ejercida por estudiantes y por docentes, debemos verlo reflejado en los cuerpos colegiados que nos gobiernan, que a saber si son el Consejo Superior y el Consejo Académico. Lamentablemente, el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander durante los últimos 12 años ha sido presidido por el hijo de Alón Pará y por entidades políticas. Mientras más políticos se encuentran en los consejos de dirección de la universidad, menos autonomía nosotros tenemos. En el Consejo Superior tenemos un representante estudiantil y una docente. En el Consejo Académico sucede un tanto de lo mismo, pero tenemos mejores noticias. Consultados algunos estatutos de otras universidades públicas del país, hemos podido observar que las cantidades de representantes estudiantiles pueden variar desde un representante, como tenemos en la UIS, hasta 3, como hay en la Universidad de Nariño, en la Universidad del Cauca y en la Universidad UPLC. ¿Por qué sucede esto? Legalmente no estamos obligados a respetar una composición legal, una composición arbitraria a la cual los estatutos deban ceñirse. Si comprendemos esto y vemos la posibilidad que tenemos, ampliar el número de representaciones estudiantiles en el Consejo Superior, en el Consejo Académico, reformando los estatutos, puede también ampliar la democracia. Yo aspiro a ser representante de los estudiantes. Quizás a algunos le caiga bien, quizás a algunos le caiga mal. Para algunas personas puedo ser más o menos competente. Lo que es cierto es que un solo representante no basta, menos cuando tenemos un representante en un lugar donde hay 2 escaños, igual para docentes como para estudiantes. Si ustedes consideran, al igual que yo, que la autonomía universitaria es el ejercicio de estudiantes y docentes poniéndose de acuerdo sobre el desarrollo de la universidad, van a encontrar que podemos y debemos buscar más representaciones. Reformar los estatutos es un buen camino. Me encantaría poder contar con su apoyo para poder intentar hacerlo. No debemos vernos en la obligación de escoger solamente uno. Si llegase a poder aspirar a este cargo, me encantaría reunirme con los representantes estudiantiles de otras escuelas y de otras facultades de esta misma universidad para llegar a un texto de consenso y poderlo proponer y empezar a generar opinión pública. Bueno, más o menos esa es la idea. Los invito a ver otras campañas y que mañana voten a gusto. Los que vengan a la universidad y los que no, por la página oficial de la universidad, no por la app de estudiantes. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Buen día. Ok. Bueno, muchachos. Ya saben. Oiga, economía. En mis tiempos los representantes eran de mecánica, pero ahora como que eso ya no se usa, ¿no? ¿Por qué no se lanzaron ustedes? Muchachos. Bueno, muchachos, entonces dejamos así por hoy, nos vemos mañana. De ser posible. Cuídense mucho.